qué no hay culpables? Mira, fue tan claro que aún los abogados, nosotros, la fiscal, el juez, la Cámara del Crimen, todos terminamos entendiendo inclusive la autopsia. La estamos leyendo, pese a no ser médicos, sino entender todos los detalles más específicos de esto, pero uno la mira y se da cuenta que todo lo que está diciendo es clarísimo porque pasa por otro tamiz lo que sucedió y lo que explica la autopsia, que es comprensible porque es lógico lo que están diciendo. Nos están diciendo, Débora murió de esta manera porque hubo un endoscopista que cuando inició un procedimiento, 5 minutos más tarde no advirtió que había perforado el esófago, y ahí me hago una pausa. Es el único riesgo quirúrgico que tiene este procedimiento, la perforación del esófago y el sangrado. El consentimiento informado que firman los pacientes indican que es así. Por lo tanto, el médico lo único que tiene que tener en la cabeza es que puede llegar a cometer esta lesión porque no hay otro riesgo. Correcto. La cometió, no la advirtió. No solo no la advirtió, sino que cuando Débora, producto de esa lesión que le provoca, comienzan sus signos vitales a arrojar que había un problema, la respiración, la frecuencia cardíaca, quien tiene que controlar eso no está controlando debidamente. Entonces, el juez, la Cámara del Crimen dijeron, procésese al endoscopista por lesionar y no advertir que lesionó, pese a que sabía que era la única cosa que debía cuidar. Y procésese al anestesista porque tiene que estar controlando en todo momento que si pasa eso, inmediatamente lo tiene que advertir y tiene un procedimiento para sacar al paciente de la crisis. ¿No se con nada de todo eso? ¿Qué pasó? No la estaba monitoreando con los aparatos. Entonces no estaba monitoreando la frecuencia cardíaca y el oxímetro, que es la respiración, el oxígeno en sangre, porque no estaba conectada a los monitores. Eso es una barbaridad médica. Y por eso literalmente es una barbaridad médica. Pero además hay otra cosa que es casi inentendible, que es por qué razón están pidiendo una junta médica cuando fue tan claro. Porque juntas médicas se piden cuando no hay claridad en cuanto a las razones de la muerte. Pero acá fue clarísimo. Sí. Y te completo para redondear eso. Cuando no advierte, y advierte tarde, ¿por qué advierte? Porque observa que la paciente comienza a hincharse, lo observan aún con la luz apagada, porque están con una luz tenue para hacer el estudio. O sea, imagínate el estado en el que estaba el cuerpo en 5 minutos. Esto pasó en 5 minutos, 17:20, 17:25 arroja la historia clínica. Observa el cuerpo de esta manera y ahí viene la segunda equivocación del anestesista, que es el procedimiento que elige para la reanimación. Para reanimarla. O sea, advirtió tarde y reanimó mal. Esas son las cosas por las que la procesan. Mucho se dijo en algún momento, inclusive tratando de ensuciar la causa de una forma muy sucia y muy baja, de situaciones en las que Débora podría haber llegado al momento de hacerse, situaciones físicas, como ¿no? que Previas mal, a ese estudio, que esto después fue descartado por condiciones clínicas, fue descartado por el juez que decidió el procesamiento de los dos, que dijo que Débora llegó perfecta a hacerse ese estudio. Entonces seguimos sin entender por qué se demora tanto para el juicio. ¿Existe la posibilidad de un juicio abreviado, por ejemplo? Sí, existe la posibilidad. ¿Qué sucede? La autopsia, las conclusiones explican esto, explican este procedimiento y es claro, la única persona que pudo lesionar el esófago de Débora es la única persona que introdujo un instrumento en el esófago para lesionar, el endoscopista. Ahora, ¿qué explicación? Claro. Ella llegó sana, perdón, Pampito, ella llegó sana. Ella llegó sana. Llegó sana con un dolor estomacal, así lo dice la historia clínica. Cada profesional que la atendió antes de este estudio, que estuvo un día y medio internada con estudios para ver por qué le dolía el estómago, cada profesional indicaba que la única era epigastralgia, la única patología que indicaba en la historia clínica. Pero vuelvo contestando a la pregunta, lo que vos me decías, la autopsia es tan clara y determina qué produjo, qué lesión produjo, quién la produjo y quién es responsable y de qué es responsable el anestesista, que por eso cuando los abogados, los médicos vienen a defenderse y no se defienden, no contravierten la prueba de cargo, se los procesa. Piden esta especie de junta médica, lo pide el endoscopista, ¿para qué? Porque quiere sembrar la duda sobre que no fue él quien lesionó, sino que tuvo que haber sido el anestesista cuando intentó intubar. Y ahí te hago una pausa. Es físicamente imposible que eso haya sido así porque, en primer lugar, el instrumento que ella utilizó, que es un laringoscopio, no llega hasta el esófago, hasta ese lugar. No tiene habilidad para llegar, o sea, es imposible. En segundo lugar, y esta es lógica, y acá venía lo que les decía recién de que es tan clara la autopsia, la lógica es que justamente el anestesista interviene para socorrer de la crisis a la paciente, crisis que la colocó el endoscopista. Ahora, doctor, por eso esta medida de prueba se la denegaron en primera instancia. En primera instancia,